Controlaba mi vida cuando tenía poco más de 20 años y vivía solo en un complejo de apartamentos en una parte algo peligrosa de Ciudad de México. El complejo estaba junto a una escuela primaria, lo cual ayudaba un poco, pero aún así no era una zona por la que me gustaría pasear de noche. El apartamento tenía goteras y yo tengo alergia al moho, algo que no descarto que influyera. También tengo antecedentes de pesadillas extremadamente morbosas y terrores nocturnos, además de una imaginación sobreactiva y obsesiva. Sin embargo, esto fue justo antes de que estos problemas se volvieran una constante para mí, y en aquel entonces no consumía ningún tipo de drogas, incluido el alcohol. Pero puedo recordar cuando comenzaron las pesadillas. Era siempre la misma, una y otra vez. Siempre estaba en primera persona, como viendo a través de mis propios ojos, así que nunca sabía cómo me veía, y no tenía control porque siempre se desarrollaba como una película. Estaba en un apartamento vacío y era asaltado por una figura oscura, apuñalado varias veces, y recuerdo distintamente mirar hacia abajo a mis jeans azules ensangrentados y mis zapatillas de tenis blancas desgastadas mientras me arrastraban, dejando un rastro de sangre en la alfombra beige, así como el extraño ruido blando que hacía el cuchillo al entrar y salir erráticamente, casi sacando pedazos de mi pecho con cada intento. Estaba atado, desatado y finalmente apoyado contra la pared una vez que la figura oscura apagaba la luz y cerraba la puerta. Me despertaba cada vez. Tengo una manera específica de soñar y esto no era lo habitual. Me despertaba profundamente perturbado y no podía volver a dormir. Una vez que lograba dormir, tenía la pesadilla una o dos veces más y pensaba que simplemente estaba demasiado estresado. Había comenzado un nuevo trabajo y también había terminado una relación tóxica que estaba causando algo de drama residual en mi vida. Alrededor del cuarto o quinto día, las pesadillas seguían ocurriendo y empeoraban en el sentido de que me despertaba sujetándome el pecho, casi pudiendo sentir las puñaladas de mis sueños. En ese punto comencé a sentir una presencia oscura en la habitación conmigo, hasta el punto de tener demasiado miedo para levantarme y encender la luz o salir de la habitación en absoluto, como si alguien me estuviera observando. Aquí fue cuando comencé a hablar con mis amigos sobre ello. Estaba afectando mi sueño y llegaba al trabajo extremadamente cansado, vocalizando mi extraña experiencia a las personas cercanas a mí e incluso a mi nueva gerencia. Alrededor del sexto o séptimo día, sentía una presencia oscura constantemente en el apartamento, incluso durante el día. También me había mudado a la sala y empezado a dormir en mi futón, ya que había comenzado a despertarme de esas pesadillas, y veía una forma oscura contra la pared de mi dormitorio, que medía unos 6 pies de altura, sin figuras, solo oscuridad, y escuchaba una voz masculina diciendo repetidamente, «Sácame», entre el sueño y la vigilia. También fue por esta época cuando comenzó a crecer un olor en el apartamento. Era leve y difícil de describir, como un montón de pescado podrido mezclado con caca de perro y la dulzura desagradable de fruta vieja, pero leve. Pensé que era el moho o problemas comunes de alcantarillado en el área o un mal inquilino. Samson era un gatito en ese momento y a menudo se asustaba, se erizaba, siseaba y corría fuera del dormitorio. Pensé que era un comportamiento normal de gatito, como si estuviera practicando sus habilidades de pequeño león. Nunca pensé que era extraño cómo dormía contra mi barbilla bajo las cobijas conmigo. Esto podría haber sido el caso, pero su comportamiento era inusual. Las personas cercanas a mí me animaron a buscar ayuda profesional. No estaba durmiendo y experimentaba fluctuaciones en mi estado de ánimo y rendimiento. También me sentía deprimido. Bromeaba diciendo que lo que estaba pasando era una crisis de cuarto de siglo morbosa antes de finalmente aceptar hablar con un profesional al respecto. El primer y único lugar al que fui fue a mi médico general. Concluyó que estaba experimentando ansiedad generalizada y bajo un tremendo estrés. Me proporcionó algunos recursos y referencias para terapia para una evaluación más exhaustiva, y seguí mi cita con un turno de 10 horas en el trabajo. Cuando llegué a casa del trabajo, había luces de emergencia por todo mi estacionamiento. Noté cinta de precaución a lo largo de la escalera en el lado opuesto de mi apartamento. Mientras conducía alrededor de mi lugar de estacionamiento, tuve que maniobrar alrededor de una camioneta de noticias para subir las escaleras a mi apartamento y capté palabras como asesinato y víctima no identificada antes de retirarme al interior. Dado que la mayor parte de la actividad estaba en el otro lado de mi edificio,
Me senté afuera en mi balcón para observar y escuchar, pero no recogí mucho. Dormí bien esa noche, sin terrores nocturnos ni pesadillas, sorprendentemente, ya que estaba experimentando ansiedad por lo que había recogido la noche anterior, pero también estaba exhausto, y tal vez reunirme con un profesional había calmado mi mente. Me desperté por una llamada telefónica de una amiga cercana que me había enviado un mensaje de texto la noche anterior. Ella estaba familiarizada con los problemas que había estado teniendo, y estaba asustada con los detalles que había recopilado sobre el incidente. Un sospechoso masculino no identificable, traficante de drogas, había tomado residencia en uno de los apartamentos y fue encontrado apuñalado hasta la muerte en un armario de apartamento, atado y envuelto en una bolsa de basura, mandíbula inferior removida. El cuerpo fue encontrado después de que los inquilinos que vivían directamente debajo reportaran un olor fuerte y fétido y un líquido que se filtraba a través de su techo, que en realidad era sangre. En cuanto al armario donde se encontró el cuerpo, compartía la misma pared que mi dormitorio, donde yo veía la personificación oscura. Todo volvió inmediatamente a la normalidad. Comencé a dormir de nuevo y la sensación en el apartamento era mucho más ligera. Debido a los eventos recientes y las leyes de arrendamiento, se me permitió salir de mi contrato de arrendamiento antes de tiempo, una oferta que acepté sin dudar, y me mudé a un apartamento ligeramente menos malo a unas millas de distancia. He intentado explicar esto lógicamente durante años, compartiéndolo solo con unas pocas personas. Durante mucho tiempo, pensé que era alguna reacción química, algún desencadenante primitivo. El olor de un cuerpo en descomposición que provocaba algo en mi cerebro que indicaba que había peligro. Los detalles específicos de mi pesadilla, la personificación oscura contra la pared por la noche y la sensación general de que alguien me estaba observando son cosas que no he podido explicar del todo. Era como si el espíritu persistente de la persona asesinada estuviera intentando comunicarse conmigo, compartiendo su cruel destino con la persona más cercana en proximidad, ya sea para lamentar su muerte o simplemente para hacerme consciente de que se habían ido y así poder seguir adelante. Nunca lo sabré. Hace más de 10 años, algo extraño le ocurrió a mi hermana. Ella y su esposo estaban cuidando la casa del tío de mi cuñado. El tío es mayor y empezaba a perder la cabeza, y alquilaba un apartamento en el sótano donde vivía una señora amable que limpiaba la casa cuando estaba allí, pero quería que mi cuñado revisara algunas cosas y alimentara a su viejo gato de vez en cuando. El primer día que llegaron a la casa entraron, pero no pudieron encontrar al gato y querían asegurarse de que estuviera bien. Mi hermana tiene gatos y sabe que les gusta esconderse cuando van a morir, así que estaban todos preocupados y buscando frenéticamente al gato en todas las habitaciones, debajo de las camas y todo. Incluso preguntaron a la señora del sótano que no lo había visto. Entonces mi hermana abre el armario de una habitación de huéspedes y está mirando alrededor, mueve algunas cosas y ve un par de pies en el suelo del armario con ropa bloqueando cualquier cosa por encima de los pies. Los pies tenían las uñas pintadas y parecían humanos. Ella asume que era una muñeca o algo así, y miran en algunos lugares más, y de repente el gato está en medio de la sala, simplemente merodeando. Así que cierran el cerrojo y se van. Mi hermana y su esposo salen a cenar y a ver una película, y ella no puede dejar de pensar en los pies y lo reales que parecían. Mi hermana había comenzado a salir con su esposo, que en ese entonces era su novio, hace relativamente poco y no quería parecer loca, así que no lo mencionó, pero unas horas después de la noche decide que necesita contárselo. Él decide que probablemente sea una muñeca, pero se ofrece a volver a revisar de todos modos. Cuando llegan, mi hermana solo se queda en el patio porque tenía miedo, lo que hace que él se dé cuenta de que esto debe ser algo serio. Llegan a la puerta y el cerrojo ahora está desbloqueado, al igual que la manija. Él piensa que debe haber alguien allí, en la puerta hay una chimenea, así que una vez dentro, agarra el atizador afilado de la chimenea y comienza a acercarse sigilosamente al armario. Abre el armario y ve el mismo par de pies con uñas pintadas en el suelo. Él lo toca ligeramente con el atizador y los dedos se contraen. Luego procede a golpear el pie con toda su fuerza con el atizador afilado. Sale una mujer de unos 30 años sosteniendo al gato y una lata de Coca-Cola. Resulta que era amiga de la inquilina del sótano, y cuando se quedó sin hogar,
La amiga la dejó quedarse con ella hasta que descubrió que estaba adicta al crack, empezó a dejar drogas por la casa y tenía gente sospechosa viniendo a la casa, así que fue expulsada. De alguna manera consiguió una llave del piso de arriba y había estado quedándose allí mientras el tío estaba ausente. Se llamó a la policía y ella fue detenida. Cuando hice uno de mis viajes fui a una pequeña universidad privada solo para mujeres en Nueva Zelanda. Era un campus bonito en medio de un entorno urbano razonablemente grande. Algunos de los dormitorios y edificios administrativos habían sido construidos específicamente para la universidad, pero la mayoría eran mansiones antiguas que habían sido donadas por industriales ricos, ya que la zona era un conglomerado de mansiones de millonarios. En mi tercer año, esperaba vivir con mis dos amigas, Mara y Selena. Nunca tuve mucha suerte con la lotería de vivienda, pero Selena sí, y gracias a su suerte, ya que fuimos de las primeras, conseguimos un enorme triple con un vestidor y un tocador. Incluso había un armario regular para mí. Nunca fui muy ordenada y las otras dos chicas estaban contentas de mantener mi desorden contenido. Una noche de domingo, al principio de ese semestre, una amiga, que era mucho más religiosa que yo, me arrastró a una misa tarde en la capilla. Yo fui criada como católica, pero tan pronto como dejé la casa de mi madre, me volví agnóstica y dejé de asistir completamente a misa. Era devota comparada con Selena, que se consideraba un poco wicca, y Mara, que no reconocía nada a menos que fuera parte del mundo físico y tangible. Como resultado de mi excursión no planificada, me encontré atrasada en un trabajo que debía entregar al día siguiente. Como esto no era poco común, estaba escribiendo mientras Mara y Selena se iban a dormir en preparación para su clase de las 8 a.m. Todos teníamos una pequeña lámpara para las noches tardías, justo suficiente luz para terminar un trabajo de último minuto. Les dije buenas noches, prometiendo que pronto apagaría la luz. Uno de mis hábitos desde que era niña era la incapacidad de dormir en una habitación con alguna puerta abierta. Selena solía burlarse de mí, pero ambas ya estaban acostumbradas a que revisara el cerrojo de la puerta de mi armario, el baño y la puerta del vestidor antes de acomodarme por la noche. Es algo de cuando era niña y creía que algo vivía dentro de los armarios, algún libro sobre el hombre del saco que leí cuando era demasiado joven, seguramente. Esa noche, una vez que terminé mi tarea, usé el baño, hice mi pequeño recorrido de comprobación de puertas, y luego me metí en la cama bostezando y cansada. Me dormí rápidamente y sentí como si comenzara a soñar de inmediato. Siempre he tenido la capacidad de recordar sueños en general, y definitivamente es más genial cuando es una secuencia de acción impresionante en la que me desplazo en sandalias aladas que cuando estoy viendo a mi novio enamorarse de otras chicas o estoy perdida en medio de un bosque. Esa noche, estaba parada en medio del vestidor sin ver ropa, enfrentada a una sombra negra colgada del techo. Han pasado 15 años y aún puedo recordar la extraña cualidad de la oscuridad. No pude explicarlo hasta hace poco, cuando vi pintura negra Vanta Black. Reconocí la misma calidad de oscuridad aterciopelada que absorbe cualquier luz que toca. Se movía silenciosamente hacia abajo, vagamente humanoide, pero con el cuello inclinado demasiado hacia un lado. En mi sueño, retrocedí sintiendo olas de lo que solo puedo describir como maldad. Nunca había estado en la presencia de algo que se sintiera tan contaminado y feo antes o después. A medida que retrocedía, eso seguía extendiendo una mano y me llamaba hacia adelante con su dedo. Sabía que si me tocaba, algo malo pasaría, y retrocedí hasta que choqué con la puerta. Me desperté jadeando, queriendo gritar pero sin poder hacer más que un chillido. Estaba congelada en el lugar, ya sea por el sueño o por la pura fuerza de la maldad. Probablemente solo fue un minuto, pero finalmente me giré hacia un lado. El cabecero de mi cama estaba contra la pared donde estaba el vestidor, y estaba a 1,5 metros de la puerta del armario. Suena como algo sin importancia si no fuera por mi hábito de revisar las puertas. Verás, la puerta del armario en la vida real estaba completamente abierta. No solo un poco, no algo que podría haber ocurrido por una corriente de aire y una puerta sin seguro, no, completamente abierta. Fue la única vez que eso sucedió en 9 meses, y me alegra que solo fuera esa vez. Una vez, cuando era niño, mi familia y yo vivíamos en Chiapas en una casa rodeada de bosques
y solo había unos pocos vecinos a nuestro alrededor. De vez en cuando, durante la noche, alrededor de la medianoche, me acostaba en la cama porque no podía dormir. Sentía una vibra espeluznante, como si algo o alguien me estuviera observando. Había veces en que escuchaba pasos provenientes del ático sobre mi habitación. Sonaba como si alguien estuviera caminando. Salí de mi habitación al pasillo y todos en mi familia estaban durmiendo y sus puertas estaban cerradas, así que volví a mi habitación y cerré mi puerta. Estaba acostado en mi cama nuevamente y escuché los pasos en el ático. Luego escuché algo caer en mi armario. Me asusté tanto que corrí a la habitación de mis padres y los desperté. Al principio estaban confundidos, pero luego les expliqué lo que había escuchado. Mi mamá y mi papá dijeron que probablemente era solo mi imaginación y no me creyeron. Me acompañaron de regreso a mi habitación y miraron alrededor de mi habitación. Luego entraron en mi armario. Había un juego de mesa que se había derramado por todo el suelo del armario. Estaba en la parte trasera del estante en la parte superior de mi armario, por lo que no había forma de que pudiera haberse caído sin que alguien lo empujara. Mis padres me ayudaron a limpiar y a ponerlo de nuevo en el estante. Dijeron que no había nada de qué asustarse y luego me volvieron a acostar. Ellos también volvieron a la cama y, unos minutos después de que se fueron, escuché a alguien susurrando algo. Sonaba como si estuvieran llamando mi nombre. Luego vi una sombra que parecía una persona caminando por la pared cerca de mi armario. Pensé que era un fantasma y comencé a asustarme de nuevo. Así que agarré mi almohada y mi manta y fui a dormir al suelo de la habitación de mis padres. Después de eso, dormí en el suelo de su habitación durante algunas noches más. Eventualmente volví a dormir en mi habitación y cuando me acostaba en la cama de nuevo, alrededor de la medianoche, aún escuchaba los pasos en el ático y eso continuó de vez en cuando hasta que finalmente nos mudamos. Hasta el día de hoy todavía no sé quién o qué era, pero aún me asusta. Ahora tengo 30 años y esto ocurrió cuando estaba en 7º grado. Me desperté realmente de forma repentina una noche entre semana, sin razón aparente. Estaba sudando y solo recuerdo haberme despertado de golpe. Miré hacia mi reloj despertador y vi que eran aproximadamente las 2 a.m. a la derecha de mi reloj despertador. En mi habitación sin ventanas había un gran armario. La luz del reloj despertador iluminaba mi habitación lo suficiente como para ver que la puerta del armario estaba completamente abierta. Siendo mayor que mi hermano, con quien compartía una litera, naturalmente me acostaba más tarde que él, y siempre me aseguraba de que esta puerta estuviera cerrada. Siempre me gustó tener las puertas cerradas, de día o de noche, ya fuera jugando videojuegos o intentando dormir, solo una tendencia obsesiva de un chico de 13 años, nada más. De pie en esta puerta había una figura alta con una capucha roja puntiaguda, sin rostro ni características discernibles, solo una cosa alta y roja de pie en el armario, mirándome. Noté esta cosa e inmediatamente me quedé congelado de miedo. Cuando finalmente reuní el coraje para moverme, me escondí debajo de mi cobija de Spider-Man. No sabía qué hacer. Tenía miedo de despertar a mi hermano menor, que dormía profundamente en la litera superior, por temor a que esa cosa reaccionara lastimándolo. Así que me escondí y esperé durante 4 horas agonizantes. Ya estaba sudando, escondido bajo la cobija por miedo, y eso solo empeoraba las cosas. El único alivio del calor que tenía era sacar la cabeza de debajo de la cobija, pero con esa cosa justo frente a mí, apenas valía la pena. Esperé y alrededor de las 6:30 a.m., mi alarma sonó y me quedé debajo de esa cobija, sin moverme. Siendo alguien que usualmente duerme profundamente, mi alarma tenía un sonido predeterminado y estridente para despertarme, lo que hacía que mi predicamento fuera aún más inquietante. Finalmente, alrededor de las 7:45, mi madre vino y encendió la luz y nos dijo que nos levantáramos. Se había ido. La puerta del armario seguía abierta y esperaba a Dios ver una camisa roja o algo por el estilo colgando de la puerta del armario, pero no había nada. Estaba empapado en sudor y tuve que mentir y decirle a mi madre que me había orinado, lo cual fue increíblemente humillante. No podía decirle la verdad. Nunca volví a ver la figura encapuchada roja. Ahora tengo 30 años, soy agnóstico y muy cuerdo. Pero aún así, juro por todo lo que amo respecto a lo que vi ese día. He contado esto a 3 personas y todas son escépticas. Dicen cosas como,
Debe haber sido una película que viste, y otras teorías por el estilo. Ha pasado mucho tiempo desde que esto ocurrió y he tenido mucho tiempo para pensarlo, ya que lo recuerdo tan vívidamente. Parece no haber una explicación lógica para que esto sucediera, pero sucedió, y esa es mi historia. Durante años mi hermana afirmaba que había un fantasma en su armario, y por supuesto nadie le creía. ¿Por qué lo haríamos? Compartíamos una pared entre nuestras habitaciones, la pared con el armario. Pero cada noche la oía durante horas deslizando sus perchas de un lado a otro, tratando de decidir el atuendo para el día siguiente. Ella es bastante meticulosa, así que este comportamiento es normal para ella. Siempre olvidaba mencionarle por la mañana lo molesto que era, hasta que una mañana finalmente recordé y ella insistió en que no era ella, sino el fantasma en su armario. Nunca me había dado cuenta hasta entonces, creo que ella estaba diciendo la verdad. Nos mudamos de la ciudad a una gran casa en un tranquilo barrio suburbano cuando yo tenía 5 años. Mis padres compraron la casa a la viuda de un exitoso ejecutivo de la industria del vestido. Él había construido la casa a medida para su esposa, y ella había decorado todo profesionalmente, donde cada habitación tenía un tema diferente. Esto resultó en una infancia muy interesante, con muchos descubrimientos. A los pocos días de mudarnos, mis padres encontraron 2 libros muy extraños escondidos en el espacio sobre su armario. El primero era un libro de direcciones más pequeño con los nombres y direcciones de prominentes gángsters judíos de los años 40 y 50. El otro era un cuaderno que contenía información detallada sobre animales, principalmente perros y gatos. Quizás eran mascotas de alguien, pero mi madre siempre sintió que tenía algo que ver con sacrificios, ya que había pentagramas dibujados e invocaciones escritas con fechas. Ambos libros fueron quemados en la chimenea por mi padre poco después de descubrirlos. Estas cosas no están relacionadas con esta historia, pero son un detalle extraño de la casa en la que crecimos. La historia no es sobre mí, sino sobre mi hermano mayor, Jason. Él era el mayor de 3 y me llevaba 6 años y 4 a mi hermana. Mis padres se divorciaron cuando él era un adolescente a mediados de los años 80, y en ese momento todo era posible para mi hermano. Mi madre es muy liberal y hippie, pero mi padre siempre fue estricto con él en casa. Ahora tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Esto fue el comienzo del pánico satánico, el heavy metal, Dungeons and Dragons y la computadora Commodore 64, y mi hermano abrazó todo eso. Era un artista clásicamente entrenado y naturalmente dotado antes de todo esto. Regularmente ganaba concursos con su arte y colgaba en la casa, así como en nuestras escuelas y oficinas de los directores. Asistía a la escuela de arte 2 veces por semana, pero una vez que se metió en el heavy metal y D&D, sus intereses cambiaron. Se dejó crecer el cabello largo y su círculo de amigos comenzó a cambiar. Pasaron de ser nerds amantes de las computadoras a cabezas de metal, en chaquetas de motociclista y camisetas de Iron Maiden. A menudo estaban en la casa cuando yo llegaba de la escuela y siempre podía oler a lo que se habían dedicado. Uno de sus nuevos amigos cambiaría nuestra percepción de la realidad y las ideas sobre la vida y la muerte. Su nombre era Ed, un chico de aspecto extraño, bajo y excéntrico, y por todos los medios un chico raro, pero muy amable al mismo tiempo. Montaba un monociclo y regularmente llevaba una tabla de Ouija con él a todas partes, escondida bajo un largo abrigo negro. Lo que le daba credibilidad a Ed a nuestros ojos era la forma en que usaba la tabla. Solo usaba una mano, tocándola apenas, y en un tono plano y sin emociones, recitaba las palabras que se deletreaban. El planchet se movía tan rápido y deliberadamente que era difícil incluso ver lo que deletreaba. Ver eso siendo un niño pequeño y no entender realmente era simplemente espeluznante. Una noche, poco después de que nuestro tío se quitara la vida, nuestros primos estaban de visita y Ed también. Él no conocía a nadie allí aparte de mi hermano, ni sabía ninguno de los detalles de mis primos perdiendo a su padre. Estábamos en la habitación de mi hermano, y en pocos minutos hizo contacto con él. Ed, que nunca había conocido a mi primo antes, dijo: «Larry, tengo un mensaje para ti. John dice que está en paz en el purgatorio ahora y que cuides de tu mamá y tu hermana». Dijo algunas cosas más personales que mi primo encontró profundas, porque Ed nunca podría haber sabido ninguna de ellas. Mi primo comenzó a llorar y preguntó:
¿Cómo sé que eres tú realmente? Ed respondió, ¿qué tal una foto? Tal vez una foto de cabeza. Esto sacudió a toda mi familia en esa habitación. Verás, mi tío se quitó la vida colocando la boquilla del arma en su sien. Aún más loco es que esa respuesta era precisamente su tipo de humor oscuro, y algo que él diría totalmente. Todos se redujeron a lágrimas, incluida mi madre, que solo entró para ver por qué todo se había quedado tan quieto. Ed se convirtió en un invitado regular en nuestra casa por un tiempo, y los sucesos se volvieron cada vez más extraños. Pero todo eventualmente llegó a un punto crítico para mi hermano. Verás, un fin de semana en particular, mi hermana y yo estábamos con nuestro padre y mi madre estaba fuera, así que mi hermano tenía la casa para él solo. Dijo que tuvo algunos amigos y estaban jugando juegos de computadora en el sótano, y junto al escritorio de la computadora estaba la puerta de un gran armario de cedro. Ahí es donde mi madre guardaba toda nuestra ropa de temporada y toda su mejor ropa. En su mayoría, nadie realmente entraba allí, y la puerta siempre estaba cerrada. De todos modos, había 3 personas allí cuando las luces se apagaron en el sótano. Todos se quedaron congelados en su lugar. Luego la puerta del armario de cedro comenzó a temblar lentamente. Estaba completamente oscuro, así que al principio no sabían de dónde venía el ruido. Y luego se hizo más fuerte, un crescendo que se hacía más intenso, y alguien encendió un encendedor. El temblor se convirtió en golpes, como si algo intentara escapar. Mi hermano dijo que parecía que esa pesada puerta de madera iba a estallar de sus bisagras, y hasta el día de hoy está convencido de que algo enorme estaba al otro lado de la puerta esa noche. Los 3 corrieron escaleras arriba, tropezando unos con otros en la oscuridad, y salieron por la puerta principal. Cuando mi madre llegó a casa la tarde siguiente, la puerta principal aún estaba abierta de par en par, y mi hermano no se encontraba por ningún lado. Eventualmente apareció y le contó lo que habían experimentado la noche anterior. Ella debió haberle creído, porque poco después bendijeron la casa. Todos vimos, sentimos y experimentamos cosas en esa casa que nunca podrían explicarse, pero nada de eso me asustó o me pareció malvado. Mi conclusión de haber crecido allí es que a veces las personas mismas están embrujadas. Quizás sea la forma en que interactúan con los lugares lo que saca diferentes energías y las proyecta sobre ellas. Vivo en el oeste de Puebla y esto ocurrió hace 3 años en una casa antigua en el campo. Normalmente solía escuchar ruidos en medio de la noche y sentir como si alguien me estuviera observando. Pero una vez fue diferente. Me desperté en medio de la noche y revisé mi teléfono, que marcaba las 3:34 am. Apagué mi teléfono y comencé a preguntarme por qué me había despertado cuando noté un par de ojos en mi armario, que estaba ligeramente abierto. Pensé que era mi hermano bromeando conmigo, así que grité su nombre esperando risas, pero no recibí respuesta. Grité más fuerte, pero de nuevo no hubo respuesta y eventualmente fue tan alto que mi madre entró furiosa. Cuando le expliqué, dijo que mi hermano estaba en su habitación jugando videojuegos y mi corazón se hundió, pero lo tomé como que estaba cansado y alucinando. Así que después de que ella se fue, me volteé para enfrentar la pared, pero tan pronto como lo hice escuché la puerta de mi armario abrirse de golpe, y algo salió corriendo de la habitación. Estaba aterrorizado y corrí. Seguí el ruido hasta el final del pasillo y se desvaneció en el aire. Lo que fuera que había sido, se había ido. Estaba muy asustado, así que regresé a la habitación. Nunca volví a ver esos ojos ni escuché algo similar de nuevo. Fue como si todas las experiencias paranormales simplemente cesaran. Pero en general, estoy feliz de nunca haberlo visto de nuevo y espero que nadie, ni yo mismo, nos crucemos con eso. Esto fue hace aproximadamente 2 años. Vivía en una casa adosada en una zona presuburbana rodeada por 3 campos. Estaba solo en casa y era bastante tarde por la noche. Mi madre y su novio estaban en el norte durante el fin de semana. Estaba preparando algo de comida cuando escuché ruidos extraños, como golpes en la pared. Lo ignoré porque tengo vecinos entrometidos, pero estaba realmente paranoico. Así que le envié un mensaje de texto a mi vecino preguntando si estaban en casa. No lo estaban. Empecé a asustarme. Estoy solo en casa, mis vecinos tampoco están y son las 2 de la mañana. Los ruidos de golpes se hicieron más fuertes y parecía que venían del sótano.
Tal vez era la lavadora, así que me tranquilicé un poco y bajé lentamente al sótano para ver si solo era la ropa lavándose. Resulta que no estaba encendida. Cuando me di cuenta de eso, miré alrededor del área y salí rápidamente del sótano. El pánico volvió a apoderarse de mí. Simplemente fui a mi habitación, olvidándome de mi comida. Me senté en la cama y terminé acostándome. Para que sepas, tengo el dormitorio principal en la casa y 2 armarios. Uno es un armario regular y el otro es un vestidor. Mi vestidor tiene una bombilla que apenas funciona, pero de todos modos vi de reojo que la luz estaba encendida en mi armario, lo cual era muy extraño porque, como mencioné, no funcionaba. Así que me acerqué a la puerta del armario y con cautela la abrí, y en el momento en que lo hice la luz se apagó. Pero en la oscuridad persistente pude distinguir una figura alta y delgada de pie en el fondo. Cerré la puerta muy rápido. Tenía ganas de gritar, pero no lo hice, y terminé saliendo por un rato y me senté en un banco fuera de mi casa. No sabía si estaba alucinando o si realmente había visto algo que no podía explicar. Unos días después, vi la forma oscura de nuevo, flotando sobre mi cama. No podía moverme. Le conté a mi madre y ella le contó a su amiga, que había vivido en el mismo apartamento en el que estoy ahora y había usado la misma habitación que yo. Ella me dijo que tuvo una experiencia similar y también experimentó parálisis del sueño. La luz de mi armario ha estado parpadeando más de lo habitual. Tal vez lo que sea que esté ahí está enojado. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. Cuando cumplí 10 años, mi padre se volvió a casar y se mudó a una nueva casa. 2 años después, ya había seguido adelante rápidamente. Su nueva casa era un rancho construido a finales de los años 70 en una tranquila calle sin salida. Me mudé con mi padre y mi madrastra cuando tenía 18 años, así que mi madrastra y mi padre habían estado allí unos años sin mí, y yo no había experimentado nada. Mi hermana, 6 años menor que yo, se quedaba con nosotros 2 veces por semana y cada 2 fines de semana. Ambos teníamos nuestras propias habitaciones, y la casa estaba organizada como un hogar típico, cada uno con su propio cuarto. Había una sala de estar con un sótano terminado y numerosas fotos de todos en las paredes de toda la casa. Mi padre y mi madrastra hicieron un gran esfuerzo por tratar de hacer que nuestra vida de 2 familias se sintiera normal. Y es entonces cuando las cosas se pusieron raras. Mi habitación y la de mi hermana compartían una pared. Nuestros armarios estaban uno detrás del otro. La última semana de cada mes, generalmente cuando mi hermana se quedaba con nosotros, se escuchaban fuertes rasguños subiendo y bajando por nuestra pared compartida. Llegó al punto en que podía predecir cuándo iba a suceder. Empezaba por lo que sonaba como en la pared del sótano debajo de nuestras habitaciones y trabajaba su camino hasta nuestro piso, moviéndose de un lado a otro en la pared compartida de nuestro armario. El sótano era un área en la que me quedaba y pasaba el rato la mayor parte del tiempo. Yo era mesero en ese momento y llegaba a casa tarde después de terminar un turno, entrando por la puerta lateral que daba al sótano para no despertar a mi padre o a mi madrastra. Nunca podía dormir allí abajo, y siempre tenía una sensación incómoda de estar allí por más de 1 hora. Bueno, la última noche que ocurrió el rasguño, la más intensa, los objetos en mi cómoda temblaban ya que mi cómoda estaba contra la misma pared, y los cuadros en mi pared se cayeron. Mis 2 guitarras estaban colgadas en la pared y cayeron justo frente a mi puerta, casi aterrizando frente a ella como si bloquearan mi salida. Saqué mi rosario y comencé a rezar de inmediato y después de hacer eso, me sentí menos asustado. Encendí el televisor y la luz nocturna y me dormí. Mi hermana dormía profundamente como yo y nunca se despertó por esto. Después de que terminó su visita de fin de semana, volvió a casa de mi madre donde vivía oficialmente. Mi madre me envió un mensaje unos días después diciendo que ella estaba actuando diferente, y su risa y a veces su voz también lo eran. Tenía un tono más profundo y estaba usando un lenguaje extremadamente ofensivo, lo cual no era propio de ella. La semana siguiente mi hermana fue admitida en una institución mental por amenazar con hacerse daño. Mi madrastra es atea y mi padre es algo incrédulo, pero mi madre es muy religiosa y espiritual como yo. Siempre he sido algo sensible a las experiencias, pero esta fue la única experiencia súper negativa como esta. 11 años después, mi hermana ha pasado por una amplia variedad de terapeutas y ha estado en diferentes medicamentos para ayudar a su estado mental.
Se está volviendo cada vez más como su antiguo yo. Sé que ciertas cosas les gusta aprovecharse de las mentes débiles. En ese momento ella tenía 13 años, atravesaba un hogar dividido, la pubertad, y estaba a punto de comenzar la escuela secundaria. Y no estoy seguro si lo que sucedió fue demoníaco o simplemente un abrumador cúmulo de emociones. Tenía 6 años cuando mi familia de 6 personas se mudó a la casa marrón. Como niños, siempre nombrábamos nuestras casas por el color o la ubicación. Era más fácil ya que nos mudábamos mucho. La casa parecía perfecta al principio. Los 4 hijos teníamos nuestras propias habitaciones. Vivíamos cerca de amigos y a una distancia caminable de la escuela. Mi hermana mayor tenía una habitación con un lugar específico donde el techo bajaba en un ángulo extraño y tenía una pequeña grieta. Mi habitación estaba al final del pasillo y era enorme. 2 lados de la habitación tenían armarios en el espacio bajo el techo, lo suficientemente grandes para almacenamiento extra y para que mi hermano menor y yo jugáramos. Sin embargo, también tenía un armario, y en una de las paredes había un dibujo garabateado con crayón de un monstruo, o eso creíamos. La casa entera tenía una vibra escalofriante, pero no tanto como para notarla todo el tiempo. Un día mi hermano y yo estábamos jugando a las escondidas en mi habitación, y él terminó teniendo un ataque en el armario con el monstruo, su primero y, hasta donde sé, el único que tuvo en esa casa. Tiempo después, mi hermano y yo nos colamos en la habitación de mi hermana mayor. Ella tenía una computadora y queríamos jugar al Oregon Trail, sí, pantalla negra y animación verde, así de viejo soy. Nos dio una sensación extraña, ambos miramos la grieta en su pared, y decidimos de alguna manera que había personas viviendo en esa grieta, y que deberíamos escribir notas para colocarlas y empujarlas a través de la pared. Sí, raro, ¿verdad? Un niño de 5 y otro de 6 años garabateando en papel y pensando que gente vivía en la pared. Pero continuamos con esto todo el tiempo que vivimos allí. Una vez mi hermano y yo estábamos jugando en el armario del espacio bajo el techo, jugando con nuestros nuevos amigos imaginarios, y cuando salimos de allí, nuestras manos y solo nuestras manos estaban cubiertas de tinta azul. Así que a estos amigos los apodamos la gente azul. Ahora lo aterrador. Una noche estaba durmiendo en mi habitación y recuerdo haberme despertado de repente porque escuché algo. Me senté en la cama durante unos minutos mirando alrededor y no vi nada, pero luego de reojo vi algo moverse. Miré directamente al armario. Algo estaba allí. Lentamente una sombra negra en el suelo comenzó a aparecer en la base de la puerta del armario, y después de unos segundos me di cuenta de lo que era. Una mano, negra como la noche. Unos segundos después empezó a salir aún más como un brazo, y en cuanto vi el comienzo de una cabeza, salté de la cama y corrí escaleras abajo hacia la habitación de mis padres. Estaba gritando que alguien estaba en mi habitación y llorando. Mi papá se levantó tan rápido como pudo. Agarró algo grande para llevar consigo. Todo fue un borrón. Era una linterna enorme, un bate. Registró toda la habitación. Hizo que todos los demás niños se levantaran y revisaran sus habitaciones, y todos terminamos durmiendo en su habitación. Desde ese día, he visto una figura alta y negra, no todo el tiempo, solo en momentos aleatorios, y siento que es la misma de aquel armario que me sigue. Voy a compartir contigo una historia sobre el tiempo que pasé viviendo con mi padre y mi madrastra. Ahora tengo 25 años y estoy casado, pero la historia ocurrió desde que tenía 4 hasta los 20 años. La primera vez que me sentí nervioso en mi nueva casa fue cuando cumplí 6 años. Estaba ayudando a mi padre a cocinar la cena y él me pidió que fuera a buscar a mi hermana porque era hora de comer. Caminé por el pasillo y fui a abrir la puerta de nuestro dormitorio, solo para escucharla hablando y riendo. Abrí la puerta lentamente para verla cepillando el cabello de su muñeca mientras hablaba. Pensando que tal vez ella también tenía amigos imaginarios, le pregunté con quién estaba hablando. Ella me respondió sonriendo: la niña del armario. Pensé que se refería a la muñeca porque ahí es donde las guardaba todas. De todos modos, le dije que la comida estaba lista, y continuamos con nuestra noche. Esto continuó ocurriendo por un tiempo, incluso durante algunos años. Yo simplemente lo ignoraba y mis padres no me creían hasta que la sorprendieron haciéndolo, y de repente yo ya no era el raro por hablar con nadie. Mi hermana progresó a sonambulismo. Usualmente iba al baño y se quedaba mirándose en el espejo,
con los ojos bien abiertos, pero sin que nadie estuviera en casa. Mi padre es un durmiente increíblemente ligero, y se despertaba cuando ella pasaba por su puerta y le decía que volviera a la cama. Después de un tiempo, ella nunca decía una palabra. Menciono el sonambulismo porque a los 10 años ya estaba aterrorizado de la casa. Cada noche lloraba cuando me quedaba allí. Le decía a mi padre, alguien camina por los pasillos, o papá, hay alguien en la casa, lo juro. Él me decía que era mi hermana, o simplemente los crujidos de una casa vieja. Poco sabía que una vez que nos mudamos, él admitiría que también lo había escuchado y que le asustaba, ya que no era mi hermana. Con el tiempo me mudé a la habitación de mi hermano. Mi padre construyó una habitación extra en el sótano y mi hermano se mudó allí para no tener que estar al lado de sus hermanas molestas. Así que, cuando me estaba mudando a la habitación, estaba limpiando todo lo que él había dejado, barriendo y limpiando en general lo que era necesario. Bueno, dejé el armario para el final. Abrí este pequeño armario y en el estante superior había un globo. Pensé que era de mi hermano, así que fui a preguntarle y dijo que no era suyo. Pregunté a mi padre y tampoco era suyo. Fui a mi madrastra y dijo que lo había encontrado cuando nos mudamos. Ella se había olvidado de él y realmente no le importaba en ese momento. Lo puse de vuelta. De todos modos, no usaba el estante superior. Por mucho tiempo, solo pasaban pequeñas cosas, como sentir que te observaban, risitas, pasos siguiéndote y una sensación general de inquietud. Tal vez un armario abierto y, de vez en cuando, una puerta que se abría ligeramente. Hasta que cumplí 18 años, me mudé durante el verano porque mi madre estaba fuera del estado en ese momento, y recuerdo una noche que escuché abrirse una puerta mientras casi dormía. Pensando que era mi padre haciendo su chequeo de buenas noches, me quedé en mi estado somnoliento. Sentí algo que me apartaba el cabello y luego se alejaba y la puerta se cerraba. Lo mencioné en el desayuno y dije, «Ya sé que todavía nos revisas por la noche, papá». Él levantó la vista y luego la bajó a su periódico y dijo, «No, no lo hago, ya eres lo suficientemente mayor». Reí y le dije que lo había escuchado, que había sentido que me tocaba. Se detuvo y me miró lentamente. Mi sonrisa se desvaneció. Miré de nuevo a mi padre, sintiéndome con náuseas, solo para que él me dijera, «Daniel, no estuve en casa anoche. Me fui justo después de la cena por trabajo, lo sabes». Me sentí mal. Alguien o algo me había tocado, acariciado. Incluso no se sentía malévolo, casi amoroso, añorante. Mi padre se fue y mi hermana me llevó aparte. Me dijo que había tenido un sueño la noche anterior donde encontró a un hombre en mi habitación, mirándome con anhelo. Dijo que tenía la sensación de que me parecía a su esposa y eso lo entristecía. Así que, ¿qué hicimos? Instalamos una cámara. Grabamos durante semanas hasta que una noche escuchamos y vimos la puerta de mi armario abrirse ligeramente hasta que la pantalla de repente se puso negra y el resto del video era estática en blanco. Nunca me sentí del todo bien en esa habitación, pero eso me hizo sentir como un animal en un zoológico para algo o alguien. Después de eso, presté más atención a cosas como mis perros que se negaban a entrar o permanecer en cualquier habitación, o dormían sobre mí, y los despertaba gruñendo por la noche. Mis luces parpadeaban, y mi radio se cortaba de repente. Afortunadamente, me mudé a la universidad poco después y debido a problemas familiares nos mudamos. Hace 7 años vivía en una casa de campo de 2 pisos construida en 1908. Era grande y antigua. Estaba empacando ropa y colocándola en una pequeña habitación que no usábamos. Llevaba puesto mi reproductor de MP3 y la última vez que lo revisé mostraba un 34% de batería. Estaba en mi cuarto viaje más o menos, llevando un montón de camisas en una percha cuando se me ocurrió que el armario también estaba vacío, perfecto para colgarlas allí. Este armario era casi como una segunda habitación. Tenía un suelo de madera corta y brillante, y el área era el doble de larga que de ancha. Los pisos de madera aún olían a barniz, aunque estoy seguro de que la última vez que estuvo fresco fue hace 100 años. Me agaché completamente dentro, y pensé que este era un lugar extraño para estar. De repente, la música se duplicó en volumen y cambió a algo que no era música. Era como un balbuceo electrónico rápido y sin sentido, y me asustó muchísimo. Salí volando de allí y mi reproductor estaba muerto. Soy una persona bastante racional.
Ese reproductor de MP3 a veces mostraba más vida de batería de la que realmente tenía. Ya había hecho eso antes y quizás los sonidos eran algún tipo de mal funcionamiento antes de apagarse. Realmente no creo en fantasmas, pero les digo que me sorprendió y asustó profundamente. Mi piel se sintió eléctrica durante 1 hora y nunca me sentí cómodo en esa habitación. Cuando tenía como 6 o 7 años, recibí un coche de control remoto de Mario Kart para Navidad. Lo que pasó fue que conseguimos uno de Mario, pero cuando intentamos usarlo no funcionaba. Estaba bastante triste, pero mi mamá dijo que podríamos volver a la tienda y conseguir otro. Así que fuimos y pedimos un reemplazo, pero todos los de Mario estaban agotados. Tenían uno de Yoshi, así que conseguimos ese en su lugar. El coche funcionó y yo estaba feliz de haber conseguido algo en lugar de nada. Todo estuvo bien durante meses. Siempre lo dejaba en mi armario, pero por las mañanas me despertaba con él justo al lado de mi cama, y no sabía si esto era una broma, porque mi mamá me dijo que una noche escuchó el sonido de que se estaba conduciendo. Fue a revisarlo y el control remoto estaba en la parte superior de nuestro armario, completamente fuera del alcance de mi hermano y mío, y ni siquiera estaba encendido. Solo el coche estaba encendido, así que ella lo apagó y volvió a la cama. Pero el juguete de Yoshi seguía apareciendo junto a mi cama. Siempre cerrábamos el armario, y cuando el juguete aparecía junto a mi cama, el armario seguía cerrado. Eventualmente mi mamá se lo dio a su novio y se quedó en un estante, simplemente mirando. Nunca pasó nada con el juguete estando en la casa de su novio, pero cada vez que lo miraba, simplemente me atormentaba con los recuerdos que tenía con el juguete. Esta no es la única experiencia que tuvimos, ya que mi mamá tiene otras historias de escuchar pasos en nuestra habitación mientras dormíamos o alguna entidad sombría en el pasillo, pero esta es la que yo experimenté personalmente. Cuando tenía unos 18 años, estaba durmiendo cuando me desperté sobresaltado por un chillido muy alto y agudo, como una niña de 5 años gritando a todo pulmón. La disposición de mi habitación hacía que la parte superior de mi cabeza estuviera frente a mi armario, que siempre estaba abierto, y duermo en completa oscuridad y silencio. Inmediatamente salté de mi cama, quedando de lado, y terminé en una posición como de hacer flexiones, moviendo mis ojos hacia donde venía el sonido, lo que me hizo mirar directamente dentro de mi armario abierto. Me quedé congelado por unos segundos, preguntándome qué diablos había sido eso. Debía haberlo soñado, aunque sonó real. Supongo que fue una de esas cosas de estar medio despierto y medio soñando. En el pasado, tuve momentos en los que estoy medio dormido y escuchaba mi nombre o las voces de miembros de mi familia diciendo algo, y me sobresaltaban. Pero siempre había sido durante ese estado de medio sueño y comenzando a soñar, pero aún consciente de mi entorno. Pero esto fue diferente. Esto hizo que mi adrenalina se disparara, así que estaba completamente despierto y asustado. Pero tenía que trabajar al día siguiente, así que me calmé y me dije a mí mismo que necesitaba dormir. No habían pasado 10 segundos de calmarme y cerrar los ojos cuando ocurrió de nuevo, exactamente igual. Un grito súper alto y agudo como una niña de 5 años gritando asesinato a todo pulmón. Esta vez, sin embargo, no estaba ni cerca de estar dormido. Acababa de calmarme. No había manera de que estuviera soñando o alucinando en ese momento. Descubrí que mi superpoder resulta ser moverme a la velocidad de la luz. Ya que salí de la cama, atravesé la puerta cerrada y bajé el pasillo tan rápido que mis pies no tocaban el suelo. Salí del dormitorio, bajé el pasillo y directo a la habitación de mi madre, donde le dije que había algo en mi armario. Soy un hombre adulto corriendo a la habitación de mis padres en medio de la noche en nada más que boxers, gritando que hay algo en mi habitación. Mi madre y yo volvimos a la habitación y miramos todo el interior del armario, pero no había nada. Y dormí con la puerta de mi dormitorio abierta y la luz del pasillo encendida durante una semana sólida. Trabajaba con mi hermano mayor en ese momento, así que al día siguiente en el trabajo le pregunté qué tipo de animal haría un ruido tan fuerte como el grito de una niña. Aparentemente pensó que estaba contando un chiste, porque su reacción al mirarme hizo que gritara, «un avestruz», seguido de sostener una gran sonrisa en su cara en anticipación de la respuesta. Mi respuesta entonces fue,
Entonces había un avestruz atrapado en mi habitación anoche, en el armario. Luego le conté lo que pasó, lo que resultaría ser un error, ya que pasé el próximo mes siendo objeto de burlas por él y otros trabajadores de la construcción sobre la niña atada en mi armario. Nunca volvió a suceder, pero me asusta cada vez que lo pienso. He contado esta historia a varias personas a lo largo de los años y nadie ha podido dar una buena explicación. Viví algo en el verano de 2013 que todavía me persigue y continúa haciéndome cuestionar mi cordura. Mi novia Ana María y yo habíamos decidido ir de campamento como una última despedida al verano y para tener un poco de tiempo a solas. Ella volvería a la universidad poco después y no la vería tan a menudo. Llevábamos más de 2 años juntos y yo estaba completamente enamorado de ella. Incluso estaba pensando en pedirle que se casara conmigo. Así que, en un fin de semana a principios de agosto, empaqué mi equipo de campamento y conduje 45 minutos hasta el parque que frecuentábamos. Era un parque bonito, lleno de árboles y vida silvestre, junto con un pequeño arroyo que lo atravesaba. Conocíamos bien el área, ya que mis amigos y familia habían acampado allí desde mi infancia. Le envié un mensaje de texto a Ana María después de estacionar mi coche, dejándole saber que había llegado y que montaría el campamento en nuestro lugar favorito. Ana María había estado cuidando a su abuela enferma todo el verano, y su hermana finalmente había aceptado vigilarla para que Ana María pudiera escaparse un rato, pero tenía que esperar a que su hermana saliera del trabajo alrededor de las 5 p.m. para relevarla. Para ahorrar tiempo me ofrecí a ir adelante y preparar todo. Caminé por el sendero un poco hasta que encontré el lugar donde siempre acampábamos. Era un lugar agradable y nivelado, justo al lado del arroyo. Inmediatamente comencé a montar la tienda de campaña. Quería tener todo listo rápidamente para que Ana María no tuviera que ayudar. 40 minutos después tenía todo listo. La tienda, los sacos de dormir, un pequeño fuego. Todo estaba organizado y acogedor. De repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ana María que decía: «Tengo algo que decirte». Justo cuando iba a responderle, escuché pasos que venían por el sendero. Mi cuerpo se tensó un poco porque nunca sabes qué tipo de personas podrías encontrarte aquí. Habíamos conocido a algunos borrachos y adolescentes revoltosos en ocasiones, pero pronto me relajé al ver a Ana María salir de detrás de los árboles con una gran sonrisa en su rostro. Caminé hacia ella y la abracé, levantándola un poco del suelo para hacerla reír. La puse de vuelta en el suelo y le pregunté qué quería decirme. «Te amo» fue la respuesta que recibí de ella mientras me daba un beso en la mejilla. Sin embargo, su voz sonaba diferente y sus labios estaban fríos como el hielo. Le pregunté si se sentía enferma, pero simplemente evadió la pregunta y fue a revisar nuestro campamento. Le di un breve recorrido antes de ponerme a cocinar la cena. Preparé para cada uno de nosotros una de esas comidas preempaquetadas para acampar que solo necesitan agua caliente. Era pasta Alfredo y abrí una botella de vino tinto para acompañarla. Nos sentamos alrededor del fuego comiendo mientras yo intentaba entretenerla con algunas historias divertidas. El sol se estaba poniendo y yo lo estaba pasando genial. Observé las sombras danzar sobre ella y los árboles alrededor. Escuchaba el suave movimiento del arroyo cercano. La luz del día casi había desaparecido cuando ella dijo que tenía frío. Mencioné que podría entrar en la tienda para calentarse mientras yo limpiaba después de cenar. Ella se dirigió hacia adentro, pero no sin antes darme una sonrisa y otro beso frío. Empecé a preocuparme por ella. Me preguntaba si estaría enfermando, pero no quería ser insistente, así que no dije nada. Me ocupé de limpiar nuestra cena y fue entonces cuando encontré el plato de comida de Ana María que había dejado a un lado en el suelo. No había tocado nada. También encontré su vaso de vino cerca, derramado sobre la hierba. Esto no era típico en ella. Esa chica amaba la comida y ese vino en particular era su favorito. En este punto estaba más que un poco preocupado, así que entré en la tienda para preguntarle si se sentía enferma y sugerir que empacáramos y fuéramos a un motel por la noche. Pero cuando descipé la tienda y entré, la encontré profundamente dormida en su saco de dormir. Contemplé despertarla para que nos fuéramos, pero se veía tan relajada que decidí no hacerlo. Volví afuera y terminé de limpiar. Apagué el fuego antes de acostarme a su lado en mi propio saco de dormir. Había bebido un poco demasiado vino y me quedé dormido rápidamente.
La mañana llegó pronto y llenó la tienda con un suave resplandor, mientras escuchaba a los pájaros cantar afuera. Ana María seguía profundamente dormida, así que decidí levantarme y comenzar a preparar el desayuno. 15 minutos más tarde, estaba admirando la comida que había preparado, tanto como uno puede admirar huevos revueltos ligeramente líquidos de un paquete. Asomé la cabeza de nuevo en la tienda para decirle a Ana María que el desayuno estaba listo, pero fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. Ana María no estaba allí. No creía que pudiera haber salido de la tienda sin que yo la viera, pero tal vez lo había hecho mientras me daba la vuelta. Esperé un poco, pensando que había salido cuando la naturaleza llamó. Pasaron unos 15 minutos y empezaba a preocuparme. Caminé hasta el borde del campamento y llamé por ella, pero no hubo respuesta. Caminé por el sendero y llamé su nombre mientras caminaba de un lado a otro del camino, pero aún nada. Volví al campamento y revisé la tienda, pero seguía vacía. Busqué sus pertenencias, pero entonces me di cuenta de que no había traído nada con ella. Ni siquiera pude recordar que revisara su teléfono la noche anterior, algo que siempre hacía. Siempre traía su teléfono por si su abuela la necesitaba. Fue entonces cuando agarré mi teléfono y decidí enviarle un mensaje de texto. No tenía señal, así que caminé un poco por el sendero hasta el camión, donde sabía que la señal era buena. Fue entonces cuando los mensajes de texto comenzaron a inundar mi pantalla. Todos eran de Ana María. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía. Tengo algo que decirte. Ese era el texto que había visto antes. Continué leyendo. Es una mala noticia. Mi abuela acaba de fallecer. ¿Estás ahí? ¿Puedes encontrarte conmigo en casa de mi abuela cuando puedas? No puedo ir de campamento esta noche, lo siento. Deberíamos reprogramar. ¿Dónde estás? Está bien, estaré en casa de mi hermana esta noche. Llámame cuando puedas. Mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer mi teléfono. Mi mente giraba tan rápido que tuve que luchar para no desmayarme. Corrí de vuelta al campamento y lo revisé, pero no había evidencia de Ana María o de nadie más allí. Revisé la tienda para ver su saco de dormir que claramente había sido usado la noche anterior. Incluso revisé la bolsa de basura para confirmar que de hecho había 2 platos de la cena de anoche, uno con comida todavía en él. Corrí de vuelta al camión y le envié un mensaje de texto a Ana María porque no confiaba en que mi voz no temblara si la llamaba. Le dije que me había enfermado mucho anoche y que no pude responderle. Me disculpé profusamente y ofrecí mis condolencias por el fallecimiento de su abuela. Ella me respondió diciéndome que estaba bien y que me vería más tarde ese día. Caminé de vuelta al campamento en un estado de aturdimiento. Mi mente parecía querer apagarse. No podía procesar lo que había pasado. Al principio pensé que estaba volviéndome loco. Pensé que había tenido un colapso y había imaginado todo. Pero el saco de dormir usado y la cena no consumida me decían lo contrario. ¿Quién o qué me había hecho compañía esa noche? ¿Quién o qué podía parecerse tanto a Ana María pero no ser ella? ¿Había sido un fantasma, un doppelganger, un cambiaformas de algún tipo? ¿Fue todo solo una broma enfermiza? Empaqué el campamento con dificultad. Mi estómago estaba en un nudo y mis músculos estaban débiles. Sentí que iba a enfermarme en cualquier momento. Llegué a casa y le envié un mensaje de texto a Ana María diciendo que todavía estaba enfermo y que no quería contagiarla. La vi luego el día del funeral de su abuela, donde fácilmente atribuí mi ansiedad residual sobre todo el asunto al duelo y la simpatía. Como dije al principio, no le he contado esta historia a nadie. Ana María y yo ahora estamos felizmente casados y todavía ni siquiera se lo he dicho a ella. Ya no vamos de campamento a esos bosques. Encontramos un lugar mucho más bonito y, con suerte, más seguro. A menudo miro hacia atrás en esa noche. Repaso todas las escenas en mi cabeza tratando de encontrar pistas que me lleven a una explicación, pero no he descubierto nada. Solo sé una cosa. Pasé la noche con alguien o algo que no era mi novia.